En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. ¿Qué resulta de esta enseñanza? ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Por qué debemos evitarla? Porque produce envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias. Imagínense. Esto es el resultado de una enseñanza que pretende ser religiosa, que pretende producir la piedad y en realidad produce envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa necia. Esto realmente es terrible. Las envidias, quizá por perder el debate, no quieren perder el debate y sienten envidia hacia aquel que le gana con la verdad. Produce pleitos entre hermanos en Cristo que deben amarse. Produce blasfemias de unos que hablan mal contra otros porque no se ponen de acuerdo. Produce malas sospechas, aunque a veces no sean ciertas, pero la confianza entre hermanos se ha perdido. Y luego estas disputas necias. ¿Y por qué? Porque no tienen fundamento ni solución en la palabra de Dios. ¿Sabe que hay cuestiones que no tienen solución para nosotros? No las podemos resolver entre nosotros, porque la palabra de Dios no da la respuesta específica de cierto punto. Estas son disputas necias que debemos evitar. Esta sabiduría no proviene de Dios, sino de la tierra. Es terrenal, es diabólica. Y no tiene respuesta en la palabra de Dios, es decir, no tiene resolución. La respuesta sí la tiene, y es de evitar estos asuntos, de no participar en esta clase de enseñanza y en estas disputas necias que no tienen fundamento ni solución en la palabra de Dios. Y la base fundamental de todo este problema es la ignorancia. La ignorancia, porque ignoran la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Su propio entendimiento se ha corrompido. Y no estamos hablando de una degeneración mental. No es que no tengan capacidad intelectual, sino que es una degeneración espiritual que resulta de no alimentar la mente en palabras sanas. Se enferma la mente, no con deficiencia mental, sino con confusión mental y espiritual. Estas personas tenían la verdad en un tiempo, pero ahora están privados de ella, porque aceptaron otro fundamento para su doctrina. Ya no se fundamentaron en la Biblia, ya no se fundamentaron en la realidad, la verdad, sino en otros conceptos por su propia presunción, su propia vanidad, y el resultado es la ignorancia, que siempre resulta cuando no amamos ni creemos lo que la Biblia dice. Y han abandonado la verdad, están privados de la verdad, porque tienen otro fin en mente, y el fin, la meta que se han puesto, son las riquezas, porque toman la piedad como fuente de ganancia. La causa fundamental de la mala actitud de estos falsos maestros es algo muy sencilla, muy carnal, muy común. Son codiciosos, desean riquezas y quieren aprovechar las inclinaciones religiosas de otras personas para su propia ganancia material. Es decir, que realmente su propósito no es servir a Dios, su propósito no es aprender ni enseñar la verdad, su propósito es tomar la piedad como fuente de ganancia, aprovechar la piedad, las inclinaciones religiosas de otras personas para su propia ganancia material. Son como los hijos de Elí, que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2,
y los versículos 12 al 17. Deseo leer este texto. Estos eran hijos del sumo sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, estaban privados de la verdad. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras que cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos sacerdotes aprovechaban los deseos de la gente de adorar a Dios, de ofrecer sus sacrificios, y aprovechaban esto para su propio beneficio material, para su propia ganancia, violando la ley de Dios y no teniendo conocimiento de Jehová, y hasta hacían que otros tropezaran y que menospreciaran las ofrendas del Señor. Esto mismo sucede hoy día. Es una debilidad tan común todavía en nuestro tiempo como lo era en el tiempo de Samuel, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Cristo. También era muy común. Y hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos señalan esta debilidad, en tanto en aquellos judíos que estaban ejerciendo la potestad cuando Cristo vino, como también durante el tiempo cuando la iglesia estaba establecida ya. En las epístolas del apóstol Pablo encontramos a aquellos que se han metido en la iglesia y que enseñaban doctrinas ajenas y que aprovechaban a la gente para ganancia propia. La iglesia debe tener una actitud muy específica hacia estas personas, y es muy sencilla: apartarse de ellos, no tener comunión con estas personas, no participar con ellos en su codicia ni en su falsa enseñanza. En contraste con todo esto encontramos la actitud de vida positiva que debe encontrarse en el corazón y la vida del cristiano: la piedad y el contentamiento. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La verdadera ganancia es la piedad con el contentamiento. Cuando unimos la religión verdadera, la piedad, y una actitud de contentamiento, salimos ganando. Cuando cambiamos alguno de estos dos elementos, vamos a salir perdiendo siempre. Si cambiamos la piedad, si es una religión errada, o si no tenemos la actitud de vida de contentamiento, si siempre estamos en busca de riquezas, saldremos perdiendo. Pero cuando tenemos estos dos elementos, la religión verdadera, su expresión de vida, la piedad, y la actitud de contentamiento con lo que Dios nos da, somos realmente vencedores. La piedad, como hemos estudiado, incluye la doctrina verdadera, pero también incluye la expresión de vida de esta doctrina en la vida del cristiano. El contentamiento, por supuesto, es estar satisfecho con lo que Dios nos da, y no es una actitud natural. Es algo que tenemos que aprender, ¿sí?
Lo tenemos que aprender. El apóstol Pablo mismo dijo en Filipenses capítulo 4 y los versículos 11 al 13 que él tuvo que aprender esta lección importante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No era algo que ya existía en el corazón de Pablo, pero él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no significa necesariamente que uno sea pobre o que tenga que vivir en pobreza, pero significa que con lo que Dios nos dé, si es poco o si es mucho, aprendemos a estar contentos y a superar toda situación, ser fiel a Dios en toda situación, ser piadosos en toda condición, para la gloria de Dios, por el poder de Cristo Jesús. Es algo que se aprende. La ganancia que logramos por este medio es la felicidad, verdadera felicidad, que nunca se logra por medio de las riquezas. Es la paz, verdadera paz interna, que nunca se puede comprar, y la bendición de Dios para nuestra vida. Somos aceptables a Dios, y a los que Dios acepta, les bendice conforme a sus riquezas en gloria. También aprendemos en el versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 6, que el contentamiento es la única actitud lógica, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. No venimos a esta vida con nada en lo material, así que debemos estar contentos con lo que tengamos. Debemos estar contentos, porque sabemos por experiencia, si hemos vivido unos cuantos años, ya hemos tenido suficiente experiencia para saber que nadie, pero nadie, puede salir de esta vida con ninguna posesión material. No la vamos a llevar con nosotros, la vamos a dejar todo, o tal vez lo pongan en nuestro ataúd, pero nosotros no lo vamos a llevar. Nosotros dejamos atrás también a ese ataúd y lo que contiene, aún a ese cuerpo, ese cadáver que vuelve al polvo, mientras nosotros volvemos a Dios. Debemos recordar siempre la naturaleza pasajera y temporal de todas nuestras posesiones materiales. No hay nada que tengamos, nada que podamos obtener que perdure y que dure eternamente. Debemos recordar que nunca podremos saciar la codicia. El contentamiento es la única esperanza que tenemos de estar felices. El hombre codicioso nunca está contento, nunca está feliz, nunca está saciado. Aquel deseo de tener más y más y más. Y por tanto vive en miseria. Entre más gana, más desea. Entre más posee, más quiere poseer. Las posesiones nunca nos darán la felicidad. La verdadera felicidad, la única esperanza que tenemos de lograrla, es por medio del contentamiento. Es la única actitud lógica, porque podemos estar seguros de tener lo que necesitamos, sustento y abrigo. Dios lo ha prometido, pero nunca podremos tener lo que queremos. Por tanto, nos conviene estar satisfechos con lo que realmente necesitamos, sustento y abrigo. Debemos volver a analizar a veces lo que realmente necesitamos en esta vida, lo que nosotros llamamos necesidades. Bíblicamente tal vez no lo sean, porque Dios dice que sustento y abrigo es suficiente. Si tenemos más, demos gracias a Dios y estemos contentos con esto. Si tenemos
solamente el sustento y el abrigo, demos gracias a Dios que tenemos lo que realmente necesitamos. Gloria a Dios. Es lo que dará el hombre que ha aprendido el valor del contentamiento y que vive contento con lo que Dios le da. Ganancia grande ha logrado cuando tiene piedad acompañada de contentamiento. Luego en los versículos 9 y 10, hablando siempre acerca de la piedad y el dinero, habla acerca del problema de la piedad y el amor al dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero produce un problema muy grave para aquel hombre que desea ser piadoso. El amor al dinero se opone a la santidad en la vida del cristiano, porque los que aman, los que quieren enriquecerse por el amor al dinero, caen en tentación y lazo. Fíjese bien, es importante entender esto. No está hablando de los ricos, está hablando de personas que tienen como propósito principal en su vida enriquecerse. Este deseo ferviente de ser rico les lleva a caer en tentación en vez de ayudarles a ser santos. Así que se opone a la santidad en la vida del cristiano cuando uno realmente tiene como propósito, como meta principal en su vida, enriquecerse. Esto es lo que desea con su vida, es llegar a ser rico. No está condenando a los ricos. No es pecado ser rico. Pero aquellos que quieren, que su anhelo es enriquecerse, serán tentados tremendamente si logran enriquecerse o no. Tal vez permanezcan como pobres, pero su deseo es enriquecerse. Esto es la meta de su vida. Y como resultado caerán en muchas tentaciones. El lazo que menciona en este texto es una trampa usada para atrapar a los animales. Y es obvio que el diablo usa lo atractivo de las riquezas para atrapar, como lazo, para atrapar a aquel que desea enriquecerse. De esta manera, poco a poco, lo lleva lejos del camino de Dios, de la santidad y de la piedad que nos lleva a la verdadera felicidad. Caen en tentación y lazo. Esto resulta en la esclavitud a un deseo insaciable. Como ya lo hemos considerado, la codicia es un deseo que nunca se sacia. Al contrario, se convierte en esclavitud tan seguramente como cualquier adicción a las drogas, a la cocaína o a otra droga que resulta en algo que nunca puede ser saciado. También así es el amor al dinero, el deseo ferviente de enriquecerse. Además, el amor al dinero nos destruirá espiritualmente. Hunden a los hombres en destrucción y perdición, y muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tarde o temprano, el hombre que desea enriquecerse empieza a anhelar cosas necias que realmente no tienen ningún valor. Estamos estudiando en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 9 y 10, acerca del peligro de amar al dinero, el peligro de ser destruidos espiritualmente si amamos al dinero, porque el amor al dinero hunde a los hombres en destrucción y perdición, y muchos se han extraviado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores.
por causa del amor al dinero. La codicia es algo que realmente destruye al hombre. Al principio, el hombre codicioso quizás desee cosas útiles y hasta beneficiosas, pero después de adquirir aquellas cosas que realmente benefician su vida, su codicia no está satisfecha porque es insaciable y empieza a anhelar cosas dañinas. Es como la arena movediza, que entre más uno se esfuerza, más se hunde en destrucción y perdición. La piedad, en contraste con la codicia, trae bendición, no solamente para esta vida presente, sino también para la venidera. El amor al dinero, en contraste, trae la destrucción para esta vida presente y la perdición eterna para la venidera. Así que es destructiva tanto en esta vida como también en la vida que no tiene fin, la que sigue después de esta vida terrenal. La perdición que menciona en este texto es la misma que sufrirá el hombre que no conoce a Dios ni obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, advertida en 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 9. Fíjese bien, es casi increíble, pero es cierto que una persona que conoce el Evangelio de Cristo y no lo obedece, sabemos que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La perdición eterna es la que sufre aquel que no obedece el Evangelio de Cristo. Esto lo tenemos bien en mente. Pero aquí el texto en 1 Timoteo 6:9 nos está revelando que el cristiano que ama el dinero está en peligro de caer en tentación y lazo del diablo y ser hundido en destrucción y la misma perdición eterna que sufrirán aquellos que desobedecen a Dios, porque realmente es algo que nos destruye totalmente en cuanto a lo espiritual. Los hombres buscan la seguridad por medio de las riquezas, pero no la encuentran. No, creen que tienen seguridad, y hay muchos anuncios que escuchamos y vemos que nos prometen seguridad si tenemos seguro de vida o si tenemos cierta cantidad de dinero, seguridad económica. Pero la realidad es que en vez de la seguridad por medio de las riquezas, cuando las amamos, lo que recibimos es la destrucción y la perdición. Y nos extraviamos, apostatamos. La doctrina falsa no es la única forma de apostasía. El amor al dinero también nos puede extraviar de la fe y encaminar hacia la avaricia, la codicia, que es otra forma de religión falsa, según Colosenses capítulo 3 y el versículo 5. La avaricia es idolatría, Colosenses 3 y el versículo 5. Además, si revisamos las Escrituras, aprendemos que el amor al dinero resulta en muchos otros pecados. Por esto se llama raíz de todos los males. 1 Timoteo 6 y el versículo 10. Porque a raíz del amor al dinero resulta la mentira, como el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, el rechazo de la salvación en Cristo, como el caso del rico en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 24, resulta en el egoísmo y la vanidad, la falta de misericordia hacia el prójimo, y la traición y aún el suicidio, como en el caso de Judas, en Mateo 26 y 27 también. Así que nos está advirtiendo, el apóstol Pablo está advirtiendo al predicador, a Timoteo, a no ser hundido en la destrucción y la perdición y la apostasía que resulta de amar al dinero. Usted debe tener cuidado
tenemos que tener cuidado, mis hermanos, que predicamos la palabra, porque nosotros también podemos ser tentados por el dinero y podemos caer en pecado. Muchos predicadores del Evangelio de Cristo Jesús poco a poco han sido atraídos por el dinero, por las riquezas, y poco a poco se han extraviado de la fe. Tal vez siguen predicando la doctrina del Señor, pero ya no viven una vida piadosa, una vida agradable a Dios, sino que en vez del contentamiento, ellos han tomado la piedad como fuente de ganancia. Y esto ha sucedido a muchos predicadores sectarios y no a pocos cristianos también. Así que es un peligro. Guárdese siempre de este error. Debe protegerse de esas tendencias humanas que hay en nosotros también. Tengamos cuidado con nuestra actitud hacia el dinero. Luego en los versículos 11 al 16, exhorta el apóstol Pablo a Timoteo, una exhortación personal al predicador a ser fiel, a apartarse de estas cosas que hemos estado considerando y ser fiel a Cristo Jesús. El versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye, dice. Usted debe recordar que usted es hombre de Dios. Usted no es del mundo, por tanto no debe vivir como el mundo. Usted es un hombre que pertenece a Dios. Usted, mi estimado hermano, recuerde que usted es varón de Dios. Usted no es del mundo. Usted es una posesión especial adquirida por Cristo Jesús en su muerte para Dios. Y por tanto debemos dedicarnos al servicio de Dios. Y debemos dedicar nuestro corazón al amor de Dios y al servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted es un hombre que ha decidido dedicarse a Dios, no a las riquezas de este mundo. Y recordemos que Cristo mismo en Mateo 6:24 enseña que es imposible servir a dos señores, refiriéndose específicamente a las riquezas y a Dios. No podemos seguir a ambos. No podemos dedicarnos a las riquezas y al mismo tiempo dedicarnos a Dios. Esto no es posible. Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, del amor al dinero y de los otros pecados que vienen como resultado de esta raíz perversa, raíz de todos los males que es el amor al dinero. No siga el ejemplo de los falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia, como acabamos de estudiar. No siga el ejemplo de cristianos necios que quieren enriquecerse. Lo verá mucho en su ministerio a Dios, en su ministerio a la iglesia. Usted encontrará a muchos cristianos que realmente quieren enriquecerse y le dirán a usted que usted es un necio porque no se preocupa por estas cosas, como ellos tienen este afán. Pero no siga su ejemplo. Todo siervo de Dios tiene que ser diferente. Los demás corren en busca del materialismo, pero el cristiano debe huir de estas cosas. No solamente el predicador, por supuesto, pero él está hablándonos a nosotros, hermanos, que predicamos la palabra. Y lo aplicará también por medio de su ejemplo y en su enseñanza. Usted debe ayudar a sus hermanos a entender que el amor al dinero les va a destruir y que el cristiano tiene que huir de esto.